aminoácidos. De ahora en adelante vamos a hablar de las macromoléculas orgánicas, que son proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Prácticamente todo eso es bioquímica 1 ahora y bioquímica 2 también la siguiente parcial. Y también vamos a hablar después, al último, de las micromoléculas. ¿Se acuerdan cuál era la única micromolécula? Micronutriente. Las vitaminas, ¿no? Orgánicas. Entonces, para hablar de las proteínas, que es la primera que vamos a hablarla, tenemos que entender los aminoácidos, porque las proteínas son macromoléculas. Su nombre ya te indica, son moléculas grandes que están conformadas por monómeros pequeños. Estos monómeros son los aminoácidos. Como hemos dicho, de los carbohidratos, sus monómeros son los monosacáridos, y de los lípidos, sus monómeros, los ácidos grasos, y de los ácidos nucleicos, los nucleótidos. De las proteínas, sus estructuras básicas son los aminoácidos. Un aminoácido está conformado de esta manera. Esa es la conformación de cualquier aminoácido. Tiene por acá, ¿qué se llama este grupo? Un grupo carboxílico y tiene un grupo amino. Por eso se llama aminoácido, ¿no? Tiene dos grupos funcionales totalmente diferentes. Porque el grupo ácido, que es el ácido carboxílico, esto ya está en su forma ionizada, ¿no? Acá tuviera que estar OH, ¿verdad? Sí. Pero el grupo carboxílico tiene, como es un ácido, tiene la capacidad de liberar sus hidrogeniones, de entregar los hidrogeniones. Y el grupo amino, como es un grupo básico, que debería estar de esta manera, tiene la capacidad de, las bases, de recibir hidrogeniones y de cargarse positivamente. Los aminoácidos pueden cargarse positivamente o negativamente, ¿no? De hecho, se cargan de las dos maneras. Esa es la característica. Ahora, este carbono también está unido a un hidrógeno y está unido a un sustituyente, a un radical diferente. Entonces, todos los aminoácidos tienen un carbono principal que se le va a llamar carbono alfa, que es el carbono principal, al cual al mismo carbono está unido el compuesto nitrogenado, está unido el ácido carboxílico, está unido un nitrógeno y está unido una cadena diferente. Gracias a esta cadena diferente hay los diferentes aminoácidos, porque todo esto es lo mismo en todos los aminoácidos. Muy bien, eso se entiende. Aquí está estructurado esto de manera representativa porque sabemos que es de manera tridimensional, ¿verdad? Entonces, si estamos entendiendo esto, ¿qué tenemos acá? Tenemos un carbono quiral que tiene 4 diferentes sustituyentes. Todos los aminoácidos tienen carbono quiral. Entonces, ¿qué tipo de isomería pueden tener? Óptica. Muy bien. Isomería óptica. Pueden ser dextrorotatorios o levorotatorios, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de las generalidades de los aminoácidos y de las propiedades físicas que puedan tener. Luego, propiedades químicas. Vamos a hablar de la clasificación, de la estructura y de la función. Entonces, los aminoácidos son las biomoléculas más abundantes. Estamos hablando de moléculas orgánicas, por si acaso, ¿no? Dentro de moléculas orgánicas ya sabemos que hay proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Y dentro de las proteínas, todas las proteínas están conformadas por aminoácidos. Absolutamente todas las proteínas están conformadas por aminoácidos. Entonces, las moléculas más abundantes de macromoléculas orgánicas son las proteínas y por ende los aminoácidos que están formando parte de las proteínas. Son moléculas que tienen estos dos grupos funcionales, ácido carboxílico y amino, que son dos grupos totalmente opuestos. Uno es un ácido y otro es una base débil. Existen los aminoácidos libres, los podemos consumir por los alimentos, están libres en nuestro cuerpo, pero también existen aminoácidos que están formando parte de estructuras como las proteínas, que son los más importantes que los vamos a ver. Hay proteínas de origen animal, hay proteínas de origen vegetal. Vamos a ver también la diferencia entre las proteínas de origen animal y vegetal en nuestro cuerpo. De estos aminoácidos que son más de 300 y cada vez se están descubriendo más aminoácidos, solamente 20 forman parte de las proteínas. Y solamente les voy a pedir que ustedes sepan esos 20 aminoácidos.
de los cuales algunos son esenciales y otros son no esenciales. Hablando de la dieta, si es que mi cuerpo no puede sintetizar un aminoácido, se dice que es un aminoácido esencial, porque yo lo necesito, es esencial en la dieta, lo necesito consumir por la dieta. Si este aminoácido que necesito para sintetizar una proteína, mi cuerpo lo puede sintetizar, es un aminoácido no esencial, porque no necesito consumirlo por la dieta, ¿ya? Pero todos son importantes, ¿no? Los dos, solamente hay esenciales y no esenciales. Propiedades químicas. Entonces los aminoácidos son translúcidos, son cristalinos. ¿Eso qué quiere decir? Que no absorben la luz visible, ¿no? No tienen coloración con la luz visible normalmente. Algunos, como el triptófano, absorben la luz ultravioleta, pero todos no absorben la luz visible. Son solubles en agua, en etanol, pueden ser solubles, y tienen un punto de fusión muy elevado, miren que sobrepasa los 200 grados centígrados, y presentan una marcada estructura tetraédrica. Eso ya lo sabemos, ¿no? El carbono, que tiene 4 vértices. Y todos tienen un carbono quiral porque tienen 4 diferentes sustituyentes, excepto uno. ¿Qué pasaría si el sustituyente acá fuera un hidrógeno? Entonces ya no es carbono quiral. La glicina, que es el aminoácido más pequeño, es la única excepción, que es su estructura de la glicina, ¿no? Después de ser todos los demás, aquí puede haber un metilo, por ejemplo, o puede haber cadenas más grandes, ya tiene carbono quiral. Este carbono de acá entonces es carbono quiral, es carbono principal y es alfa carbono. Se dice que es alfa porque al mismo carbono se están uniendo los dos grupos funcionales. Hay otras moléculas que, por ejemplo, en su estructura pueden tener un grupo funcional carboxílico y por otro lado, en otro carbono, un grupo amino. Esos no son aminoácidos, ¿no? Tiene que ser un aminoácido que al mismo carbono se unan los dos grupos funcionales. Y eso es lo que nos indica acá. Entonces, todas las proteínas están conformadas por alfa aminoácidos. Alfa aminoácidos. ¿Qué más? Ahora, ¿qué es lo que varía en las proteínas? Lo único que va a variar es la cadena ramificada, ¿verdad? La parte R. Gracias a la cadena lateral ramificada es que se va a determinar la función del aminoácido y sus características también que va a tener el aminoácido. Entonces, eso es lo único que cambia en todos los aminoácidos, la cadena ramificada. Esta cadena ramificada puede que la cadena ramificada tenga como sustituyentes moléculas que sean solubles en agua. Por ejemplo, un alcohol puede estar ahí. Entonces, todo el aminoácido va a ser polar, va a ser soluble en agua. A esos aminoácidos se los llaman aminoácidos hidrofílicos, que son aminoácidos polares. ¿Por qué es polar? Por la cadena ramificada, que es la que está cambiando, ¿no? En todos. Puede que en su cadena ramificada del aminoácido haya una estructura no polar. Por ejemplo, ustedes saben que los hidrocarburos son no polares, ¿no? Todos, alcanos, alquenos, alquinos. No son solubles en agua. Entonces, si hay uno de esos en su estructura ramificada, todo el aminoácido es no polar, es insoluble en agua y se le da el nombre de hidrofóbico. Entonces, se los puede dividir en aminoácidos hidrofóbicos y aminoácidos hidrofílicos de acuerdo al sustituyente, a la cadena ramificada, que es el que cambia para cada uno de estos. El carbono quiral ya lo hemos mencionado, todos tienen, excepto uno, que su sustituyente es un hidrógeno y por eso no tiene carbono quiral, y es el único aminoácido que no tiene enantiómeros, ¿no? Que es la glicina. Entonces los aminoácidos pueden ser hidrofóbicos o pueden ser hidrofílicos dependiendo de su solubilidad en agua y dependiendo de el sustituyente que van a tener. Los aminoácidos hidrofóbicos, como sabemos, rechazan el medio acuoso, no se pueden unir con el agua. Generalmente están dentro de la proteína. Hay una proteína que está conformada por 100, por 1000 aminoácidos. Los hidrofóbicos generalmente se van adentro. Los hidrofílicos se van a ir hacia afuera de la proteína. Los hidrofóbicos en una célula se van a ir intracelularmente, ¿no? Para no estar en contacto, se van a ir en espacios donde no quieren estar en contacto con líquidos. Los hidrofílicos van a estar fuera, ¿no? Van a estar en la sangre, en todos los líquidos, en contacto con todos estos. Esta clase de aminoácidos hidrofóbicos, como están dentro de la proteína, son incapaces de ionizarse.
¿Se acuerdan que la ionización es la capacidad de separación, ¿no? Y de liberar hidrogeniones? No tienen esta capacidad los hidrofóbicos de poder separar. Entonces no tienen la capacidad de formar puentes de hidrógeno tampoco, ¿no? Ni de unirse al agua. Los hidrofílicos, lo opuesto hemos dicho, entonces generalmente están ya ionizados, pueden formar puentes de hidrógeno y están en el exterior de las proteínas, están en contacto con el agua, ¿no? Con la solución acuosa. Y muy importante es que están formando parte de los sitios reactivos de las enzimas. Cuando hablamos del tema de enzimas, una enzima igual es una proteína que hace una reacción catalítica. La parte de la enzima que hace la transformación química, que ayuda a hacer la transformación química, está conformada por aminoácidos hidrofílicos, que tienen que tener contacto con la molécula, hacer enlaces, cambiar los enlaces y liberar otro tipo de molécula en la transformación química. Eso se da gracias a los aminoácidos hidrofílicos. La estereoisomería ya la hemos visto, entonces eso va a estar más fresco. Tienen la capacidad de los aminoácidos de desviar la luz polarizada o a la derecha o a la izquierda, y pueden ser dextrorotatorios positivos, levorotatorios negativos. Entonces, ¿cuál es el requisito para esto? Que tenga un carbono quiral. Por ende, todos los aminoácidos, excepto la glicina, que tienen el carbono quiral o el carbono asimétrico, tienen la capacidad de generar isómeros ópticos, ¿no? Ahora, en nuestro cuerpo hemos dicho que es tan específico que puede reconocer un isómero de un aminoácido y el otro no. En nuestro cuerpo solamente los que desvían del plano a la izquierda son los que forman parte de las proteínas. Solamente los L-aminoácidos, los levo-rotatorios, ¿ya? Entonces, si hay un aminoácido que del mismo aminoácido gira a la derecha, el aminoácido dextrorotatorio no forma parte de la proteína, no puede formar parte de la proteína. Y si en algún caso formaría, la proteína se va a volver no funcional, ¿no? Y se va a tener que destruir. En ese entendido, todas las proteínas están conformadas por aminoácidos, alfa aminoácidos, que ya hemos dicho, y L aminoácidos, que son levo-rotatorios. Entonces, son L-alfa aminoácidos. Miren acá, si tú ves hemos dicho que un enantiómero es la imagen especular en un espejo. Este es un aminoácido cualquiera que tiene un grupo ramificado cualquiera, y este es su isómero, su enantiómero. Miren acá, este grupo de acá, que sería el amino, el diferencial, está a la izquierda, y en este caso estaría a la derecha. Entonces este sería levorotatorio, este sería dextrorotatorio. Los que forman parte de las proteínas solamente pueden ser levorrotatorios, ¿no? Solo agarramos los levorotatorios. Esa es una propiedad. Otra propiedad es la capacidad de actuar a un pH determinado, los aminoácidos. Entonces, a un pH determinado, el aminoácido puede comportarse como un ácido o puede comportarse como una base. Por ejemplo, yo tengo aquí este aminoácido. Pues generalmente, cuando está en solución acuosa, el grupo ácido tiende a liberar sus hidrogeniones porque es ácido. Y el grupo básico tiende a recibir hidrogeniones y se carga de manera positiva. Entonces, internamente tiene una carga positiva y una carga negativa. Pero si el pH va disminuyendo bastante, se vuelve ácido. Si se vuelve ácido es que tiene muchos hidrogeniones. Entonces, si el pH se vuelve muy ácido en ese medio que está el aminoácido, el aminoácido va a actuar como base. Va a recibir los hidrogeniones. Por contrario, si el pH se vuelve muy alcalino, alcalino significa que no hay hidrogeniones, el aminoácido va a actuar como ácido, más bien va a liberar los hidrogeniones. Y es lo que nos dice acá, ¿no? Entonces, si el pH va a ir disminuyendo, el aminoácido se va a comportar como una base. ¿Por qué? Va a tener que retener los hidrogeniones. Por contraparte, si el pH está aumentando, se vuelve muy alcalino, la parte ácida es la que va a actuar, ¿ya? Ustedes saben que la parte ácida va a ganar carga negativa y la parte básica carga positiva. Con los grupos funcionales de los aminoácidos pueden ionizarse. El grupo carboxílico puede liberar hidrogeniones. El grupo amino puede captar hidrogeniones. Ese es el requisito.
A un pH fisiológico, las cargas positivas y negativas, como en este ejemplo que les he dicho, están iguales, ¿no? Están iguales, tanto el grupo amino como el grupo carboxílico. Entonces está de manera neutra. En un pH neutro o un pH fisiológico como el de la sangre, las cargas positivas y negativas están neutras. Pero si el pH va bajando, un pH ácido que hemos dicho, que se va a comportar como base. Entonces, ¿qué carga va a tener? Positiva. pH ácido, carga positiva. A un pH básico se va a comportar como ácido, va a liberar hidrógeno, tiene una carga negativa. Esa es la regla que la tienen que saber de los aminoácidos. El grupo, ya hemos dicho, el grupo R, que es el único que cambia en los aminoácidos, es el que va a determinar la función, la estructura y las características físico-químicas que va a tener la proteína. Eso es gracias al grupo E. Ya hemos hablado de los aminoácidos hidrofóbicos y los hidrofílicos, ¿no? Y gracias a esta naturaleza que tiene el grupo R, los aminoácidos hidrofílicos, por ejemplo, una proteína que fuera una enzima, están al exterior y están en contacto con las otras moléculas haciendo reacciones químicas. Y los aminoácidos hidrofóbicos están en el interior y no están en contacto con otras sustancias. Entonces, si los aminoácidos pueden tener una carga, ¿verdad? Si se está comportando como base, va a tener una carga positiva, hemos dicho, ¿no? Si se está comportando como base, una carga negativa. Entonces, cuando se ionizan, pueden ser aniones, carga negativa, o pueden comportarse como cationes. Generalmente, eso pasa de acuerdo al pH. Pero hay algunos aminoácidos que tanto las cargas positivas como las cargas negativas van a estar en equilibrio, hemos dicho, ¿verdad? Por ejemplo, en un pH neutro fisiológico. A esos aminoácidos se les da el nombre de aminoácidos esbuiteriones. Los aminoácidos esbuiteriones quiere decir que tienen la misma cantidad de cargas negativas que cargas positivas, y en general la carga del aminoácido va a ser neutra, o no va a tener carga, ¿verdad? Pero internamente va a tener carga negativa y positiva. Entonces, gracias a eso, miren aquí está el resumen de los aminoácidos. Todos los aminoácidos tienen un grupo amino, que está actuando como base, que le da la carga positiva, y todos los aminoácidos tienen un grupo carboxílico, que está actuando como ácido, que le da la carga negativa, tiene un hidrógeno y tiene una cadena, un radical lateral sustituyente, y por eso es un carbono quiral, ¿verdad? Esta cualidad de que tenga dos diferentes funciones que actúen de diferentes maneras, le da la característica de ser sustancias anfóteras. Entonces, el anfoterismo significa de que puede comportarse la misma molécula de dos maneras diferentes. Eso de acuerdo al pH. Puede comportarse como base, si el pH es ácido, o puede comportarse como ácido si el pH es básico. Es una sustancia anfótera. Por eso una de las funciones, si nos acordamos, de las proteínas es amortiguador del pH. Correcto. Aquí está la fórmula molecular de una proteína, de un aminoácido, que eso realmente es una forma gráfica de poder verlo, porque generalmente nuestro cuerpo está como la forma ionizada, donde el grupo amino capta hidrogeniones y el grupo carboxílico libera hidrogeniones y está de la forma ionizada. Y si es la misma cantidad la carga positiva de la negativa, se llama aminoácido esbuterión. Y si dentro de una proteína hay mayor cargas negativas, en general la proteína tiene una carga negativa. ¿Y eso de qué va a depender? De la carga de los aminoácidos. Esto también ya hemos visto, la propiedad óptica de los aminoácidos, que pueden tener desviación del plano de luz, que puede ser dextro rotatorio o puede ser levo rotatorio. En este caso, si estamos viendo desde este plano, sería este, ¿no? Este sería dextro, este sería levo, ¿no? Son enantiómeros, que son imágenes especulares no superponibles unas de otras, como nuestras manos, que las dijimos. Entonces, las funciones de los aminoácidos son, primeramente, que forman parte de todas las estructuras de nuestro cuerpo. Los aminoácidos forman parte de todas nuestras células, tejidos, órganos. En todo lado están los aminoácidos. Son vitales en todos los procesos biológicos de nuestro cuerpo. Todas las vías metabólicas, todas las reacciones químicas, todo hay aminoácidos. Por eso son las más abundantes, ¿no? Las proteínas en nuestro cuerpo. Todo contiene aminoácidos, está en todo lado. Todos los órganos
todos los tejidos, ¿no? Son componentes estructurales de todas las células de nuestro cuerpo, absolutamente todo. Y aparte, estos aminoácidos pueden unirse entre sí y pueden formar estructuras más grandes que se llaman péptidos. Pueden ser proteínas, ya cuando son bastante cantidad de aminoácidos, y de acuerdo a que la proteína se va a especializar en alguna función, pueden ser enzimas, hormonas, neurotransmisores, factores de coagulación, defensa en nuestro cuerpo, o sea, depende de la función. Pero todas estas están conformadas estructuralmente por aminoácidos, Otra función importante es de que son donadores de grupos amino. Entonces, a diferencia de los carbohidratos, que los vamos a ver, y de los lípidos, ellos no tienen nitrógeno en su estructura, solo es carbono, hidrógeno y oxígeno. Estos son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y algunos tienen azufre. Entonces, gracias a ese compuesto nitrogenado, estos al degradarse un aminoácido libera sus compuestos nitrogenados y puede nuestro cuerpo utilizarlo para sintetizar otras moléculas que necesiten de nitrógeno, como por ejemplo los ácidos nucleicos para la síntesis de ADN. Entonces son donadores de compuestos nitrogenados del grupo amino. Ahora, este grupo amino, cuando está en exceso en nuestro cuerpo libre, es peligroso, es tóxico, está en forma de amoníaco o de amonio. Entonces nuestro cuerpo lo tiene que eliminar. Normalmente lo eliminamos y el hígado lo elimina transformándolo en otro compuesto que lo han de escuchar, que se llama urea, ¿no? Que ya no va a ser tan peligroso. Entonces es muy importante tener balanceado nuestro balance, se llama balance nitrogenado. ¿Y de qué va a depender el balance nitrogenado, ¿no? La cantidad de nitrógeno en nuestro cuerpo, de la cantidad de proteínas o aminoácidos que consumamos por la dieta. Y hemos dicho que son 20 los aminoácidos que forman parte de las proteínas, de los cuales la mitad son no esenciales, la otra mitad son esenciales, y vamos a ver que hay dos especiales que son semi-esenciales. Los aminoácidos modificados. ¿Qué significa que sean modificados? ¿Dónde se sintetizan los aminoácidos? En las células se sintetiza en los ribosomas, no son los encargados de sintetizar las proteínas. Entonces, cuando se lee un gen, yo necesito, digamos, un gen para defenderme, necesito una proteína, ¿no? La inmunoglobulina, por ejemplo. Este gen se va a codificar a ARN, va a ir a la ribosoma, y el ribosoma va a empezar a sintetizar aminoácidos. Una vez que ha sido sintetizado la cadena de aminoácidos, las proteínas, y ha sido liberado, puede ir al aparato de Golgi y hacer una modificación post-traduccional. Luego de hacer la traducción, la síntesis de la proteína, puede haber modificaciones post-traduccionales. ¿Qué son estas modificaciones post-traduccionales? Quiere decir de que los aminoácidos que forman parte de esta proteína se los va a modificar. Se los puede acetilar, se los puede fosforilar, se los puede glicosilar, metilar, prenilar, oxidar. Puede haber muchas modificaciones post-traduccionales. Eso se hace en el aparato de Golgi. ¿Para qué? Primeramente, que si yo modifico los aminoácidos de la proteína, estoy modificando toda la proteína, su función. Y generalmente estas modificaciones post-traduccionales sirven para que las proteínas se vayan a hacer el anclaje proteico en las membranas de las células. Entonces, en las membranas de nuestras células hay proteínas y están como receptores de señales, son como antenas para captar la señal en nuestro cuerpo. Imagínate que te hace una infección, ¿no? Por un microorganismo. Este microorganismo tiene la capacidad de tener un receptor en las células. Si no hay receptores en las células, el microorganismo no va a poder ingresar ni ser reconocido. Estos receptores generalmente son proteínas, y de esa manera puede ocasionar la patología. Los alergenos que causan alergias, los medicamentos tienen que tener un sitio de acción, ¿no? Tienen que tener un receptor en la célula para poder ingresar también. Entonces, estos son generalmente proteínas, pero también pueden ser carbohidratos. Finalmente, la clasificación de los aminoácidos. Los aminoácidos se pueden clasificar, hemos dicho, principalmente esta, que es la que tienen que saberla, de acuerdo al sustituyente, ¿verdad? Se pueden clasificar en hidrofóbicos o hidrofílicos. Vamos a ver cuáles son cuáles. Se pueden clasificar de acuerdo al requerimiento dietario, esenciales o no esenciales. Y se pueden clasificar de acuerdo al metabolito que van a generar intermediario, que pueden generar dos metabolitos, que lo vamos a ver ahorita. Pueden generar o glucosa, o ácidos grasos y cetonas. Entonces, el primero es la dietaria.
Entonces, de acuerdo a la dieta, estos 20 aminoácidos se clasifican en esenciales, los que mi cuerpo no los puede sintetizar, y lo necesito consumir por la dieta. Los no esenciales, que mi cuerpo sí sintetiza, pero no significa que sea menos importante, simplemente significa que mi cuerpo lo puede sintetizar. ¿Y de dónde sintetiza los no esenciales? A partir de los esenciales. Entonces es muy importante consumir estos esenciales. Ahora, esto era lo tradicional, 10 y 10. Ahora se ha descubierto que hay dos aminoácidos que en realidad se los ha sacado, la histidina y la arginina, a otra categoría de semi-esenciales. Estos dos, ¿qué significa que sea semi-esencial? Significa de que mi cuerpo lo va a sintetizar, pero la cantidad que sintetiza no es la suficiente para abastecer las necesidades de mi cuerpo. Y la otra parte tiene que ser consumida por la dieta. Sintetizamos una parte y otra parte es consumida por la dieta. Eso es un aminoácido semi-esencial, ¿ya? La histidina y la arginina. Y esos son los esenciales y los no esenciales. Ahora, de acuerdo a la cadena sustituyente, ¿qué aminoácidos tenemos? Entonces tenemos aminoácidos que son polares, no polares, con carga positiva o con carga negativa. Uno por uno lo vamos a ver y lo tienen que ustedes conocer. Vamos a empezar, ese es el resumen de todos los aminoácidos, ¿no? Ahí podemos regresar después. Vamos a empezar con los aminoácidos no polares. ¿Qué significa? Y estos son todos los aminoácidos no polares. ¿Qué significa que sea no polar? Primeramente, que no tenga la capacidad de generar puentes de hidrógeno, que sea hidrofóbico, que no esté en contacto con el agua. Un aminoácido es no polar cuando su cadena ramificada o su sustituyente es un radical alquilo, es un ciclo o es un aromático. Esos tres. Entonces tú tienes que tener la capacidad de reconocer un aminoácido y por su estructura ver si es polar o no polar. Por ejemplo, la glicina, que es el más pequeño que hemos dicho, su sustituyente era un hidrógeno. Entonces es un aminoácido no polar. Y todos los que sean hidrocarburos son no polares. Por ejemplo, la alanina, su sustituyente es un metilo. Entonces, como es un hidrocarburo, es no polar. Aquí un sustituyente es un isopropilo. En este caso del isopropilo es no polar, la valina. Esto de acá abajo simplemente es al pH al cual van a... La mayoría son ácidos, ¿no? Acá por ejemplo tenemos dos isómeros que se generan, dos aminoácidos que son diferentes, porque esa es la leucina y esa es la isoleucina. Porque aquí tengo, ¿qué sería ese sustituyente? Un isobutil. Isopropilo sería só. Isopropil es este. Ah, sí. Entonces sería un isobutil. Y este es un sexbutil. Entonces ya tenemos dos aminoácidos diferentes. Pero de todas maneras, ¿cuál es el requisito? Que todos son hidrocarburos, entonces son no polares. Acá también tenemos a la metionina. Se van a acordar que la metionina y la cisteína son los únicos dos aminoácidos que tienen azufre. Solamente que este azufre de acá está unido a dos cadenas, un metil y un etil. Está atrapado entre estas dos cadenas, entonces no puede generar más puentes de hidrógeno por nada. Al final lo último que queda es la cadena hidrocarbonatada. Entonces igual es un aminoácido no polar, aunque tenga azufre. ¿Por qué? Porque el azufre está al medio, ¿no? Y está atrapado, es la metionina. ¿Qué más? Tiene que tener también, puede tener un compuesto aromático. Todos los aminoácidos que tú veas que tenga un benceno, compuesto aromático, es no polar. Aquí, ¿qué se llamaría esta molécula? Tolueno. ¿Se acuerdan que nos da el nombre de tolueno a un fenil que tenga como sustituyente un metil, ¿no? El metil benceno. Luego acá tenemos también un benceno que está como sustituyente a esta cadena que le hemos dado el nombre de indol, si se acuerdan en la anterior clase, que era un ciclo, heterociclo, perdón. ¿Por qué? Porque hemos cambiado un carbono por un nitrógeno, no todos son estructuras de carbono. Entonces en este caso el triptófano es un aminoácido muy esencial, que siempre van a escuchar del triptófano ustedes y lo tienen que saber. Por ejemplo acá la fenilalanina se llama así porque tiene compuesto fenil. Si quito el fenil, ¿qué aminoácido sería? Alanina. Pues se llama fenil
alanina, ¿no? Pero aunque quitaría este, igual sería no polar, porque igual tiene una cadena de hidrocarburos, ¿no? Y este que es especial, la prolina, porque tiene un ciclo cerrado. Entonces, si hay ciclos cerrados, también son hidrocarburos, solamente que son cíclicos, ¿verdad? Y es especial porque ese hidrocarburo de acá cierra con el compuesto hidrogenado, ¿no? del grupo amino, del aminoácido. Y se llama prolina. ¿Ya? Entonces, todos estos aminoácidos son no polares. Entonces, ¿cuándo es no polar? Cuando su sustituyente es el hidrógeno, cuando su sustituyente es una cadena ramificada alquila, o cuando su sustituyente sea un aromático. Puede ser alifático, abierto, o puede ser cerrado también, ¿verdad? ¿Cuándo sería? Esa es una clasificación. La otra es cuando son polares. Cuando son polares se subdividen en tres. Polares con carga positiva, con carga negativa y sin carga. Vamos a hablar de los polares neutros, que significa que no tienen ninguna carga, ¿ya? Que la carga positiva y la carga negativa lo equilibra, ¿no? Estos se llaman eswitteriones, estos aminoácidos, si se acuerdan. Entonces, ¿cuándo va a ser un aminoácido polar? Es polar cuando el sustituyente es un alcohol. Aquí tenemos un alcohol, ¿verdad? Como sustituyente. Aquí tenemos un alcohol también como sustituyente. Aquí tenemos, este es un fenol, en realidad, y es un alcohol también, ¿no? Como grupo funcional. Cuando es un alcohol, tiene la capacidad este alcohol de generar puentes de hidrógeno, ¿ya? ¿Cuándo más? Cuando su grupo funcional es un tiol. Acá les he dicho que los únicos dos aminoácidos que tienen azufre es la metionina y la cisteína. La cisteína tiene azufre, pero este azufre está al final. Entonces tiene la capacidad del azufre de generar otro puente de hidrógeno, otra unión con otra molécula. En ese caso, y eso se llama, el azufre que al final se llama tiol. Entonces cuando es un tiol, puede generar puentes de hidrógeno. Por eso la cisteína es hidrosoluble y la metionina no es soluble, porque el azufre está atrapado. ¿Y cuándo más? Cuando el grupo funcional sea una amida. Entonces aquí tenemos una amida, el mismo carbono que se está uniendo. Aquí tenemos otra amida, la glutamina y la asparagina. Son aminoácidos polares sin carga. Aminoácidos polares con carga. Tenemos 5. Con carga positiva, 3. Y con carga negativa, 2. Los con carga negativa, ¿qué significa que un aminoácido sea hidrosoluble y que sea con carga negativa? Que un aminoácido es ácido cuando su sustituyente, su cadena ramificada, sea un ácido carboxílico. Aquí tengo ácido carboxílico y ácido carboxílico, ¿verdad? Esos dos aminoácidos son sencillos de identificar porque su nombre al principio tiene ácido, ¿no? Ácido aspartico y ácido glutámico. Estos, además de ser solubles, tienen carga negativa, ¿ya? Porque además de tener el grupo funcional de grupo carboxílico normal, tienen otro grupo carboxílico. Y los con carga positiva, ¿cuáles serían? Exacto, los que además de tener el grupo amino normal que tienen todos los aminoácidos, en la cadena lateral tiene otro grupo amino. Entonces se carga de manera positiva y son aminoácidos básicos, ¿ya? Del grupo amino. Esos serían los 20 aminoácidos de acuerdo a el sustituyente. Y la última clasificación es de acuerdo a el metabolito intermediario que pueden generar. Pueden generar dos metabolitos intermediarios. Supongamos que yo estoy en un ayuno muy prolongado, no he comido durante días, pero yo necesito energía para sobrevivir, todas mis células necesitan de energía. Entonces, como no he comido, está bajando la glucosa en mi cuerpo. Y mi cuerpo es muy inteligente, utiliza otros compuestos, en este caso los aminoácidos. Y un aminoácido, por una vía metabólica que la vamos a ver, puede convertirse en glucosa. Estos aminoácidos que se convierten en glucosa se llaman aminoácidos glucogénicos, ¿ya? Entonces son aminoácidos. Por eso cuando una persona está sin comer mucho, se degradan las proteínas para liberar aminoácidos. Y algunos aminoácidos se convierten en glucosa o la gluconeogénesis. El principal es la alanina.
Y hay otros aminoácidos que por otra vía metabólica se convierten en cuerpos cetónicos y en ácidos grasos. A estos aminoácidos se los llama aminoácidos cetogénicos, que solamente está la leucina y aquí también está la lisina. Y hay algunos aminoácidos que son los dos, pueden convertirse en glucosa o en cuerpos cetónicos. Esos se llaman aminoácidos mixtos, glucocetogénicos. ¿Ya? Entonces, de acuerdo al metabolito que van a generar, también podemos clasificar a los aminoácidos. A lisina entra em cetogênico? En glucogénico y cetogénico, hacen los dos. ¿Cuál me dices? Lisina. La lisina no, la lisina es cetogénica. Aquí me lo van a traspasar. ¿Ya? Yo les voy a dar de tarea que para que puedan entenderlo mejor, en una sola hojita me lo pongan la clasificación de los aminoácidos, de acuerdo a la dieta, a la cadena ramificada y al metabolito intermedio que generan. Toda la clasificación en una sola tabla o en un solo cuadro y que me nombren y que pongan sus nombres, ¿no? La nomenclatura de cada aminoácido según lo que hemos aprendido de química orgánica. Muy bien, eso no se van a olvidar hacerlo para el día del examen.